sabemos quién es Dios y también sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. José y María sabían. Alguien decía por ahí, uno de los problemas más grandes es que cuando sabemos demasiado, a veces terminamos no sabiendo nada. Este pasaje nos habla de cómo José y María perdieron a un Jesús en plena adolescencia, 12 años, en el templo donde cada uno de ellos como familia iban a adorar a Dios. Atención a esto, porque a veces en los lugares que hemos llamado los mejores ambientes y los ambientes más sanos, es cuando a veces perdemos lo que más queremos. Ahora, pensando en esto, viene a mi mente la escena. Ahora, no solamente la escena, sino que esta pareja estaba consagrada a Dios. La Biblia no me dice por ninguna parte de un mal testimonio de José y María. Eran buena gente, era un buen matrimonio, eran personas que sabían quién era Dios en sus vidas. Ahora, hoy vamos a ver las razones por qué muchas personas pierden. Otra vez, antes de llegar allá, tengamos en nuestra mente a Jesús con 12 años en el templo, con gente de la iglesia, con cristianos, y tengamos presente también a José y María con pleno conocimiento de quién era Jesús, de la revelación que habían tenido y cuál era el compromiso que ellos tenían por tener en el seno de su hogar al Salvador del mundo. Muy bien, dicho esto, vamos a ver razones por las que muchas veces perdemos lo que más queremos en el templo. ¿Por qué el tema? Porque no es de ahora que empezó la pandemia o estamos en la pandemia o el COVID, etcétera, etcétera. Hace rato hay muchos hogares que se vienen perdiendo unos a otros y la Biblia nos revela el por qué está pasando este tipo de cosas en medio de las familias, en medio de los matrimonios, perdón, en medio de las familias y en medio de las iglesias. Como dije al principio, cuando hay un matrimonio sano, la familia está sana y la iglesia es una iglesia sana porque la iglesia se compone de familias. La iglesia no se compone de números, se compone de familias, de matrimonios, de hogares. Y eso es importante tenerlo presente. Muy bien, viajemos conmigo en este pasaje y veamos algunas de las razones por las que a veces nos perdemos o perdemos lo que más queremos en un ambiente de iglesia, en un ambiente de cristianismo. Número 1, la costumbre. Veamos el pasaje. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Eso es muy interesante. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. La costumbre es todo lo mismo de siempre, la misma rutina. Mis amados y amadas, estas frases nosotros las hemos escuchado en consejería una y otra vez. Ahora, no es que todas las rutinas son malas. Hay rutinas de arreglar la casa, hay rutinas de hacer la comida, hay rutinas de ir al baño, de lavar. Esas son rutinas normales. Pero cuando hablamos de matrimonio, amados, y es muy dado en los hogares cristianos entrar en rutinas cansadas, aburridas y desde el área emocional, desde el área espiritual hasta el área física, hemos escuchado vez tras vez tras vez diciendo, pastores, es que siempre es lo mismo, no hay nada nuevo. Y cuando yo pienso en esto, digo, Señor, tú eres un Dios creativo, tú eres un Dios que puedes innovar. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de matrimonios que son de 5, de 10, de 15, de 20, de 30 años, que es siempre lo mismo, una vida emocional repetitiva, una vida sexual
terriblemente rutinaria y una vida familiar donde no hay nada nuevo. Ahora, ¿es malo lo que hacían José y María ir todos los años al templo? Pues lógicamente que no. Dice que iban todos conforme a la costumbre, y es que a veces la costumbre se vuelve ley. Nos acostumbramos tanto a dejar tirado la toalla que de un momento a otro, cuando vemos que la toalla no está tirada, ya vemos que la cosa está mal porque nos acostumbramos. Al leer esto, yo me doy cuenta que un poeta cubano dijo que los hábitos malos se aprenden más fácil y se mantienen más en el tiempo que los hábitos buenos. Cuando hablamos de costumbres, hablamos de esas costumbres que muchas veces matan al matrimonio. Ahora, mi amado, ¿cuánto hace que no hay nada nuevo? ¿Cuánto hace que no hay nada innovador? Si leemos con cuidado en el libro de Cantares, de punta a punta el libro de Cantares es un libro innovador. Cuando yo estoy recomendando a los matrimonios, le digo, lea el libro de Cantares y vea toda la creatividad que hay en esta pareja. Revíselo. Lo que pasa es que algunas veces nosotros nos hemos limitado porque creemos que la vida matrimonial está como que Dios esa parte la deja suelta. No, no, no. Dios está involucrado en nuestra vida matrimonial y familiar. ¿Por qué a veces nos perdemos? Porque nos acostumbramos a hacer cosas rutinarias y no innovamos. Número 2, la distracción. Vamos a ir aumentando en el calor del tema. Lo primero que dijimos es que hay rutinas que matan los hogares, que matan los matrimonios y lo hemos visto una y otra vez. Lo segundo es la distracción. Vamos a ir a la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 42 al 43. Atención a esto. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. ¿Qué dice? Sin que lo supiesen sus padres. Ahora, déjenme definir la palabra distracción. Distracción es un término usado para describir una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender a algo específico. Perdón, repito, es un término usado para describir una desviación de la atención. Esto es interesante, porque cuando nosotros nos unimos a la persona en matrimonio, nuestra atención después de Dios es esa persona que está haciendo un proyecto de vida conmigo. Pero ¿cuántas veces, si ustedes, mis amados y amadas, que son líderes y pastores, conocen de cantidad de parejas y usted dice, no, lo que está es distraída, lo que está es distraído? En eso hay que tener cuidado. ¿Ha topado usted con ese tipo de personas distraídas que les puede pasar un tren por encima y no se dan cuenta? De esas personas que de un momento a otro fijan su mirada como en el aire, como en el limbo, como en el cielo, y les puede pasar una tormenta y no se dan cuenta. Así hay muchos hombres y mujeres en el matrimonio distraídos. No saben lo que está pasando. Muchas veces estamos tan inmersos en las cosas de Dios que se nos olvida el diseño de Dios porque nos hemos distraído. Y déjeme decirlo con toda propiedad. Nuestros primeros años de matrimonio, mi esposa y yo, estábamos tan inmersos en las cosas de Dios que yo no supe en qué momento nuestro matrimonio se estaba deteriorando porque mi atención estaba en las cosas de Dios y eso no es malo. Atención, eso no es malo. Pero muchas veces poniendo atención en las cosas de Dios se nos olvida el Dios que diseñó el matrimonio para diseñar la familia y que la familia fuera la que fuera la iglesia para disfrutar y celebrar a Dios. Eso es muy importante y he tenido mucha controversia con eso,
Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que Dios es primero. En eso estamos claros. Dios es primero. Pero el diseño de Dios es que después de Él, nosotros pongamos toda nuestra atención en la persona que Dios nos dio a nuestro lado. ¿Sabe por qué cometemos tantos errores? Porque nos distraemos. Volvemos a ver lo que no tiene que ver. Mi amada hermana, mi amado hermano, ¿cuántas veces estamos en algo, en una conferencia, en un culto, y estamos perdidos con el celular o viendo a otro, y de un momento a otro sentimos a la esposa o a alguien a nuestro lado que nos da un codazo y dice, pon atención? Eso es importante. Quizá Dios esta tarde nos está permitiendo un leve codazo para decir, ponga atención, ponga mucha atención, porque José y María, dice la Biblia, que vinieron, cantaron, adoraron, celebraron y se fueron. Y de un momento a otro, dice que Jesús se quedó y no lo supieron José y María. José y María. José y María que tenían la revelación de quién era ese niño. Se distrajeron. No sé qué estaban haciendo. Si estaban comiendo unas hojaldras por allá o estaban viendo la cosa por allá o saludando al sacerdote por allá o saludando al rabino por este otro lado. Y yo me pongo a pensar y veo la escena donde de un momento a otro se fueron y dijeron, ¿y Jesús dónde está? No sé. ¿Dónde estará? Y que María le dice a José, yo creí que estaba contigo. Y José dice, no, estaba contigo. No, 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 no. ¿De quién es la culpa? Y no vamos a culpar a nadie, pero muchas veces nos distraemos y perdemos al mismo Jesús. Perdemos lo que Dios nos ha dado, haciendo cosas que desviaron nuestra atención. Aleluya. Número 3, la despreocupación. Atención a esto. Lucas capítulo 2, verso 44 y 45 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Bendito sea Dios. Perdóneme, pero caminar todo un día y no darse cuenta que un hijo no está con nosotros en todo ese trayecto es una despreocupación total. Sino que nos digan a mi esposa y a mí que un día estando en Paso Canoas, por un instante perdimos de vista, nos distrajimos y como que nos preocupamos más por la compra que por nuestra hija. Y de un momento a otro me dice mi esposa, ¿y Sharon, que es la menor, dónde está? Yo no sé, yo creo que está con usted. No, no está conmigo. Nos volvimos locos, andábamos por toda parte, desesperados, buscando a nuestra hija. Y cuando la encontramos, como que volvió el alma al cuerpo, pero fue una total y absoluta despreocupación. Desviamos nuestra atención. Ahora, alguien me decía, es que para ese tiempo las familias confiaban en que las personas anduvieran con los familiares. Entonces yo no veo nada raro en que Jesús estuviera todo un día desaparecido de las manos de José y de María y que anduvieran con otros familiares. Yo veo eso como algo normal y cultural. Puede ser. Entonces yo le hice una pregunta. ¿Cuántos hijos tiene usted? Me dice, ninguno. Le digo, bueno, cuando tenga un hijo vamos a hablar. Porque nosotros los padres responsables, amadores de nuestros hijos, cuando andamos con ellos, andamos atentos a que nada les pase, a estar cerca, a estar preocupándonos por ellos. Ahora, ¿sabe algo? A veces nos despreocupamos de nuestra esposa y de nuestro esposo. Lamentablemente, a veces uno da las cosas por sentadas y a veces decimos cosas como ¿cuáles? Él o ella siempre van a estar ahí para mí. Tenga cuidado. Otra frase que hemos escuchado, él o ella sabe que lo amo. Y yo le preguntaba, ¿ella sabe? Entonces la esposa nos dijo,
Bueno, eso habría que verlo porque, como me ha demostrado, yo siento que como que no me ama porque no me lo dice, no me lo manifiesta, nunca hablamos del tema. A veces decimos, ella sabe o él sabe que si necesita algo, solo tiene que pedirlo. Otra cosa que hemos oído, atención a esta parte. ¿Sabe algo, pastor? Ella no creo que nunca se vaya, porque yo sé que ella está enamorada de mí o él está enamorado de mí. ¿Está seguro? ¿Está segura? Tenga cuidado. Otra persona decía, es que yo soy el amor de la vida de él. Yo soy el amor. Él nunca, porque es un hombre cristiano, etcétera, etcétera. Y como dijimos en la charla pasada, hoy los divorcios son el pan de cada día en el pueblo cristiano. Ahora, no le garantiza el que vaya a la iglesia, no le garantiza el que sea el líder, no le garantiza el que sea el pastor. Mucho cuidado, no se despreocupe. Las estadísticas de los últimos tiempos dictan que la mayoría de personas que dieron todo por sentado, se quedaron sentados en la silla de las lágrimas. No se despreocupe, esté atento a su esposa, esté atento a su esposo. Alimente el banco de su amor, alimente el banco del corazón de esa mujer y de ese hombre. Ah, ella sabe que yo la quiero, dígaselo. Pastor, pero se lo dije la semana pasada, dígaselo todos los días. Mi amada hermana, es que él como que no es, como que no acepta las palabras. No es que acepte o que no acepte, dígaselas, su papel es decirlas, su papel es compartirlas. No de todo por sentado. Número 4, la admiración, la admiración. Cuando llegué aquí esta parte me encanta. Mire qué interesante. Lucas 2, 46, 49 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, diga conmigo, 3 días después. Oh, Dios mío, esto es preocupante. Y sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y verso 47, esta parte la subrayé para que la leamos con cuidado, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí tenemos un tema que hay que ponerle muchísima atención. Veamos la escena. Los papás de Jesús distraídos. Los papás de Jesús dando por sentado que Jesús andaba con ellos. Número 3, Jesús desaparecido. Número 4, cuando encuentran a Jesús, Jesús está haciendo algo que causa admiración de la gente. Número 5, cuando los encuentran, José y María se sorprenden. Y número 6, cuando José y María lo ven, lo primero que dice es que estamos angustiados. ¿Qué es lo que les suena raro? Déjenme rescatar lo que es para mí muy relevante. Que mientras los de afuera se maravillan, los de adentro se cuestionan y se angustian. ¿Sabe que hemos escuchado frases como estas? ¿Por qué ese hermano no se da cuenta de la clase de mujer que tiene? ¿Cómo hace esa hermana para aguantarle tanto a ese hombre? Una hermana tan trabajadora, una hermana tan buena madre, tan buena en el hogar, o viceversa. ¿Cómo hace ese hombre para aguantarse o cómo esa mujer no aprecia a ese hombre? Un hombre trabajador, un hombre que de sol a sol está entregado a la responsabilidad de su familia, un hombre que le sirve a Dios, un hombre que realmente está esforzándose por cada día mejor. Es interesante cómo hoy hay hogares que se han descuidado, hablando de matrimonios, donde los de afuera admiran a uno, a otro, pero los de adentro no se admiran.
¿No les parece esto impresionante? Ahora, ¿cómo, pastor? ¿Cómo hacerlo? Porque aquí está la clave. Bueno, le doy lo que hemos aprendido a través de los años en el tema de admiración. ¿Cómo lo hago? Con las palabras. Pastor, pero a veces no nos vemos, estamos trabajando los dos. Mire, la tecnología nos ayuda. Envíele mensajes de texto, envíele mensajes WhatsApp, envíele por... Hoy hay tantas formas de enviarle un mensaje a nuestro ser querido. Es impresionante lo que tenemos y vamos a hablar un poquito más del tema en adelante, pero las palabras, las acciones, mire, con una acción usted demuestra la admiración que tiene por la persona que está a su lado. Las demostraciones. Mire, alguien me decía, yo no ocupo un ramo de flores. Con una flor este hombre me derrite. Otra persona decía, yo no ocupo que me haga una gran cantidad de comida gourmet. Ocupo que me haga un buen sancocho. Ocupo que me haga una buena hojaldre, agua. O sea, a veces son detalles tan pequeños con los que podemos demostrarle a otra persona la admiración. Bendito sea Dios. Ahora, las acciones, repito, las palabras, las acciones, los gestos, las demostraciones deben ser elementos, si valga la redundancia, que demuestren a la otra persona que está a mi lado lo maravillados que estamos de tenerles. Ah, bueno. Dígale a su esposa, oiga, estoy maravillado de la clase de madre que es usted, de la clase de esposa. Estoy maravillado, estoy maravillada de ver lo valiente que eres vez tras vez. Repito, José y María llegan con cuestionamientos y llegan con angustias y Jesús estaba siendo admirado por los demás. Amado, tenga cuidado con esto. Número 5, los cuestionamientos. Mire qué interesante. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ojo a las preguntas, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Veamos la escena. José y María son los adultos, los que deben ir adelante, los de la madurez, los de la revelación, los guías, los responsables, y sin embargo son los que llegan con cuestionamientos. ¿No les parece conocido el tema en el matrimonio? Generalmente quien más distraído está, quien da más cosas por sentadas, generalmente son las personas que menos motivación da y son los que más cuestionan. Eso hay que ponerle atención. Generalmente el que más trabaja, el que más se preocupa, el que más está haciendo lo que tiene que hacer, es el que menos cuestiona. Pero muchas veces aquel que no fomenta, que no se maravilla, que se distrae más, es el que está preguntando, ¿y por qué hiciste aquí? ¿Y qué por qué hiciste allá? ¿Y qué por qué no haces aquí? ¿Y por qué tú no dices nada? No. Hay que tener cuidado. Vean la respuesta de Jesús, es súper importante porque responde con dos preguntas. La primera pregunta que le hace Jesús es, ¿por qué me buscabais? Y la segunda pregunta es, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Déjenme parafrasearlo a como yo lo entiendo. En otras palabras, Jesús está diciendo, estoy haciendo lo que debo hacer y con el propósito por el cual lo debo hacer. O sea, yo estoy haciendo lo mío, que es lo que está haciendo usted. Jesús dice, yo estoy en los negocios de mi padre, ¿y ustedes dónde estaban? Y es una pregunta que tenemos que hacernos el uno al otro. ¿Quién está haciendo lo que debe hacer? Porque si usted no está haciendo lo que debe hacer, ¿por qué está preguntando tanto? ¿Por qué en lugar de preguntas empieza a buscar soluciones? ¿Por qué en lugar de tanto cuestionamiento empezamos a trabajar en nuestro matrimonio? Y otra vez, cuando estoy diciendo todo esto, estamos filtrando muchos años de matrimonio donde nosotros nos preguntamos, o yo le preguntaba a mi esposa que por qué no haces aquí, por qué no estás haciendo lo otro, cuando el cuestionamiento era para mí y asumo hoy frente a usted la responsabilidad de que muchas veces yo decía, ¿por qué no está haciendo eso? Y al final yo me di cuenta que mi esposa estaba haciendo lo que tenía que hacer. Era yo el que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. José y María desviaron la atención, no se preocuparon, se distrajeron
Y cuando encuentran a Jesús, lo cuestionan. ¿Por qué no haces eso? Y cuando los matrimonios entran en crisis, lo primero que hemos visto es que mucho de la persona que tenía una responsabilidad que no la cumplió es el que está cuestionando la responsabilidad del otro. Y luego cuando hubo una separación, la otra persona dice, no, es que aquella no hizo, es que aquel no hizo. Y yo siempre y mi esposa y yo cuando tenemos consejería matrimonial le decimos, ok, eso es lo que usted dice de ella. Me encantaría hablar con ella para que ella nos diga el otro lado de la moneda, porque toda moneda tiene dos caras y las dos deben ser revisadas. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ubíquese en el tiempo y el espacio y el propósito. La pregunta para usted y para mí, ¿de qué lado está usted? ¿De los que cuestionan o del cuestionado? Y si cuestiona, ¿está usted haciendo lo suyo para que tenga propiedad para cuestionar a su cónyuge? Ahí le dejo para que pensemos. Número 6, la conexión sin comunicación. Lucas capítulo 2, verso 50. Mas ellos, después de que Jesús les hace todo el discurso, dice la Biblia que ellos no entendieron las palabras que les habló. Atención, como nunca tenemos demasiada conexión digital y sin embargo, como nunca tenemos una gran falta de comunicación en la pareja. Parece que están hablando uno en chino y el otro en portugués, uno en un idioma no sé qué y el otro en español. No nos podemos comunicar si no nos estamos entendiendo. Atención. Y la comunicación va más allá de la conexión. Como nunca antes, tenemos celulares de última generación, pero tenemos parejas que han retrocedido en el tiempo en la comunicación. Conexión no es símbolo de comunicación. Conexión me dice a mí que podemos estar a una llamada el uno del otro, pero comunicación es otro. Mis amados, mucho de esto lamentablemente está pasando en nuestros matrimonios. Hablamos mucho, pero no nos entendemos. Hablamos demasiado, pero no sabemos qué es lo que nos está diciendo la otra persona. Ahora, pastor, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, hay que sentarse y empezar a hacer algunos pasos para una sana comunicación. Déjenme darle algunos pasos. Número 1, ponerse de acuerdo. Número 2, revisar compromisos para ver si estamos hablando el mismo idioma. Recuerden la Torre de Babel. Dice que ellos estaban construyendo, y usted conoce todo el trasfondo, ellos estaban construyendo porque todos hablaban el mismo idioma y tenían la misma causa. Y usted conoce bien el contexto, pero de alguna forma, cuando la gente se une, construye. Y es igual en los hogares. Cuando nos unimos y nos entendemos, podemos construir. Entonces, como le dije, revisar si estamos de acuerdo. Número 2, revisar los compromisos. Número 3, revisar las responsabilidades. Número 4, revisar tiempo. El que sigue, revisar personalidades, revisar el idioma y decir, un momentito, déjenme buscar un traductor. Y van a la palabra para traducir o sentarse o decir, háblame más despacio porque no te estoy entendiendo. No sé exactamente lo que estás diciendo. ¿Sabe qué sería lo bueno? Que cuando la otra persona le dice a uno algo que uno no entiende, entonces es decirle, lo que me estás diciendo es esto y esto y esto. Y perfectamente la otra persona le puede decir, no, eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije es esto y esto. Ah, ya ahora sí entiendo. Porque cuando entendemos, nosotros vamos a poder ponernos de acuerdo. Revisar el idioma, revisar la cultura, revisar la forma en que nosotros nos criamos, porque traemos una herencia de nuestras familias y a veces lo que es bueno para una familia no es bueno para la otra o la forma de criarse fueron totalmente opuestas, entonces no nos estamos entendiendo. Es que en mi casa siempre lo hicieron así, no, en la mía siempre lo hicieron así. Es que sí, ok, eso fue en la casa. Vamos a ponernos de acuerdo para entendernos en el camino. Por ahí hay un versículo que dice,
en el libro de Habacuc, andarán dos si no están de acuerdo, y para caminar los dos tenemos que entendernos. Otro, revisar la economía. Otro, revisar los roles según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de cómo es mi papel dentro del matrimonio y cuál es tu papel? Efesios, el libro de Cantares, el libro de Génesis en sus inicios nos da todo el diseño. Amados, el matrimonio no fue diseñado por el enemigo. El matrimonio y la familia fue diseñado por Dios. No fue la sociedad costarricense o panameña o estadounidense o europea que inventaron en un laboratorio el matrimonio. No, eso tiene años, miles de años que nuestro creador, el Dios de los cielos, lo diseñó para que nosotros pudiéramos complementarnos, edificarnos y cumplir con el propósito por el cual Dios lo diseñó. Y por último, ¿cómo nosotros nos comunicamos? Revisando los cuartos oscuros. Y en otra ocasión, en otra charla, podemos hablar de los cuartos oscuros que a veces tenemos y que hay que revisarlos por aquello de que hayan animales no deseables, de que hayan trapos sucios, de que haya cosas que haya que limpiar. Eso lo podemos hablar en otra ocasión, pero nada más déjeme decirle que revisar los cuartos sucios es hablar con la verdad. Pastor, está hablando a cristianos, está hablando a pastores y líderes. Ustedes no tienen la idea de las veces que hemos encontrado en parejas pastorales, parejas de líderes, parejas de gente prominente en las iglesias, que su relación está basada en mucha mentira. Y cuando nosotros empezamos a sacar todo eso que está ahí y empieza a sacar la verdad, entonces vamos a entender la palabra de Dios que dice que la verdad nos hará libres. Número 7, y aquí casi terminamos, cuando guardamos todo. Lucas capítulo 2, verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Usted conoce el contexto, pero déjenme extraer el principio del contexto. Amados, ¿cuántas veces hay cosas guardadas? Sola, pero de la grande, así. Esperé que tuviera cosas guardadas. Brotico. Y vino y la hace profundo de los matrimonios. ¿O cuántas cosas nos guardamos vez otra vez? Hemos descubierto a matrimonios que nos dicen, vea pastor, eso yo lo tenía guardado hace rato. O hombres que nos dicen, yo esto lo tenía guardado. ¿Sabe que cuando guardamos, y sobre todo guardamos cosas que no están bien, eso se va poniendo malo? Cuando guardamos, déjeme darle, yo soy un hombre que trabajó mucho en producto perecedero, esa es mi especialización. Y algunas veces decimos, este bistec o este pedazo de pollo se me está poniendo malo, mejor lo meto al congelador. ¿Sabía que hay bacterias que aún congelado el producto siguen trabajando? Se llama bacterias anaeróbicas que siguen trabajando en el producto, y cuando usted lo saca dice, qué raro, si todavía no estaba tan malo, estaba medio malo, pero lo guardé para que no se pusiera más malo, y ahora que lo saco está podrido. ¿Por qué? Porque lo malo que se guarda, a pesar de que quede congelado, sigue trabajando. Esas situaciones malas siguen fermentándose, y cuando ya lo saca sale podrido. En los últimos años hemos trabajado con parejas que guardaron cosas desde años muy atrás. Hemos trabajado con parejas que dicen, ¿sabe una cosa, pastor? Yo esto lo tengo guardado como una espina clavada en mi corazón desde 1986. Dios mío. ¿Y por qué no habló con alguien? Y ese es el tema que vamos. Dice, es que me daba pena. Yo creí que podía. Yo creí que lo podía sobrellevar. Ahora, cuidado con guardarlo todo. No guarde si puede sacar para que no se le añeje y no se le ponga mal. Hay personas que lo guardan todo. Nadie quiere hablar. La vergüenza les impide hablar. Y el miedo. Alguien me decía, pastor, ¿sabe algo?
en mi casa hay violencia doméstica. Este hombre me agrede. Nosotros tomamos el carro, nos fuimos a visitar a esa familia y cuando llegamos a tratar de solucionar el asunto, porque le dijimos, bueno, nosotros vamos a ir, pero ocupamos que usted hable. Muy bien, pastor. Cuando usted esté aquí, yo voy a hablar. Y cuando llegamos, estando frente a ellos, la persona, la hermana que lo había denunciado, leamos y le preguntamos como para introducir el tema, ¿y cómo va todo, hermana? Pastor, la cosa está muy bien, ¿de verdad? ¿Y cómo está con su esposo? Ay, pastor, este hombre es una maravilla. Este hombre es un buen papá, es un excelente esposo, el área emocional, el área sexual. Mire, cuando ella terminó de hablar, yo digo, bueno, yo estoy en presencia de José o de Moisés o de, no sé, de un arcángel porque ella lo elevó. Y resulta ser, 10 días después de esa entrevista, bueno, antes de eso, cuando nosotros salimos tan decepcionados porque íbamos a desenmascarar el tema para poder ayudar a salir ese hombre de la violencia que estaba provocando. Y bueno, nos fuimos totalmente decepcionados. 10 días después, ella nos vuelve a llamar y nos dice, pastor, este hombre no cambia. Este hombre es un violento, esto es terrible. Amados, viviendo en eso, no quieren hablar. Ahora, déjenme darle algunas recomendaciones, porque cuando no se habla, yo tengo una definición a eso que es una definición propia que dice, cuando no hablamos tenemos secretos que matan. Y hay secretos que están matando y hay secretos que cuando ya salen a la luz, lamentablemente no hay nada que hacer. Ahora, pastor, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la solución? Número 1, háblelo con la verdad desnuda. ¿Qué significa? Hable con él, hable con ella y dígale, yo voy a hablar. Y decídase hacerlo sin miedo. Nosotros no podemos crear un infierno dentro del matrimonio, algo que Dios diseñó para nosotros vivir en paz. Y cuando hay secretos guardados, esos secretos se vuelven un infierno en la mente y en el corazón. Número 2, busque parejas maduras a quien acudir. No puede ser cualquiera. Busque a gente. Generalmente yo recomiendo a alguien que haya caminado más que usted. Yo nunca recomiendo que sea alguien que haya caminado menos que usted, hablando de experiencia y hablando de madurez espiritual. Número 3, decidan trabajar en las deficiencias y cultivar las fortalezas. Número 4, tener tiempo de oración juntos para que el Espíritu Santo revele. Número 5, creo, que tengan tiempo suficientes con la palabra de Dios. Y una cosa más, ser reales. ¿Qué significa esto? Porque lo que se guarda malo, otra vez, se descubre podrido. Y ahí hay que tener cuidado porque a veces, como dije antes, es demasiado tarde. Déjenme concluirle a ustedes con Lucas capítulo 2, versos 51 al 52. Después de todo lo que vimos, dice la Biblia que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. 4 áreas donde los matrimonios debemos de crecer para no perdernos el uno al otro y no perder nuestras familias. Número 1, en sabiduría. Y amados, el Espíritu Santo es clave en esto. El Espíritu Santo debe estar inmerso en esto. Número 2, en estatura, que yo lo defino como madurez en todas las áreas, espiritual, emocional y física. Número 3, en gracia para con Dios, y eso es una relación íntima con el diseñador de la familia. No es el culto de vez en cuando, no es la oración de vez en cuando, no es que hoy oro y mañana no oro, no. Es una relación íntima con el diseñador de la familia, diciéndole, Señor, hoy que estamos celebrando el Día de los Padres, decirle, Señor, ayúdame a ser papá. Cuando venga el Día de las Madres es celebrando, diciendo, Señor, ayúdame. Y no solamente los días específicos, todos los días, porque no es fácil. Hoy tenemos el COVID, hoy tenemos esta pandemia, la economía, los vecinos que aquí hacen una fiesta y contaminan a medio mundo, lo ambiguo que se ha vuelto el mundo, lo volátil que son las cosas.
necesitamos una relación íntima. Mis amados, sin relación íntima con el diseñador de la familia, vamos a hacer de la familia algo que no es el diseño de Dios. Y por último, dice que crecía en gracia con los hombres, y eso es salud relacional, a lo que yo llamo saber qué compañía está a mi lado, saber con quién andamos y con quién caminamos. Y por último, quiero dejarles esta frase en su corazón. Dios hoy no nos exige perfección inmediata, vamos hacia allá, pero sí nos pide progreso. ¿Qué significa eso? Que si en estas áreas nosotros no vamos mejorando día con día, tenemos problemas. Y tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, porque otra vez, Dios nos exige, Dios nos pide progreso. No perfección, porque usted y yo no lo somos. Vamos hacia allá en el nombre de Jesús, pero sí nos pide progreso. A ver, si mentimos en otra ocasión, ya debemos de haber avanzado en eso y empezar a hablar con verdad. Si nos distrajimos en otro momento, tenemos que avanzar en eso. Si usted no en todas estas áreas está mal, haga lo que dice el libro de Jeremías, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. ¿Qué significa? Vuelva a la palabra, vuelva a la cruz, vuelva a Jesús y empiece a caminar dando los primeros pasos para que funcione su hogar conforme al diseño y a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias en este momento por estos hombres y mujeres que están conectados y conectadas. Ayúdanos a no perdernos, a no perder lo que más queremos, porque Dios, de nada sirve la organización más grande y más prominente o el mejor evento. Señor, alguien decía por ahí, nada justifica que al final del camino hayamos perdido a nuestra familia y nuestro matrimonio. No hay nada que lo justifique. Ayúdanos. Hoy te pido, Señor, por esos hogares, esos matrimonios, Dios, que revisemos estas áreas, que no nos distraigamos, que podamos, Señor, a entender que no quieres que demos las cosas por sentadas, sino que cultivemos en nuestro matrimonio día con día, Señor. Gracias por Pastor Eric y mi hermana Elibet, Señor, que dan esta apertura para poder, Señor, llevar estos mensajes de esperanza. Y yo sé que la palabra de hoy es fuerte, Señor, pero es con esa fuerza que tú nos hablas porque quieres hacer cambios en un mundo que está cambiando rápidamente y que ocupas que nosotros hagamos los cambios en la acera de la luz para iluminar a este mundo que necesita de matrimonios reales y que puedan testificar del gran poder de Dios en nuestras vidas y de familias sanas. Bendícenos, ayúdanos. Ahí donde están mis hermanos y hermanas, Señor, que el fuego del Espíritu Santo opere lo que tenga que operar, haga los cambios que tenga que hacer y que nosotros podamos avanzar, porque como dije al final, tú no nos exiges en este momento perfección, pero sí que avancemos, sí que progresemos. Y eso es lo que queremos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, excelente, Pastor Hugo. Una vez escuché a alguien decir que hubo un pastor que restauró más de 1000 matrimonios, pero al final el de él se perdió. Qué lamentable, qué triste y doloroso. Y mientras usted enseñaba ahorita, me venía a la mente varios pensamientos. Entre esos, creo que para que el matrimonio pueda avanzar, ambos deben trabajar duro en diferentes áreas, porque se trata de ser ese equipo que podamos ir avanzando. Yo siempre le digo a mi esposa, tenemos que esforzarnos por los dos crecer a la vez, no yo más alto que ella o ella más alto que yo, no. O sea, ir a la vez, apoyándose uno al otro. Y una de las cosas que podíamos de repente recomendar, y a veces que cuesta esa parte, que siempre en la pareja hay uno de los dos que quiere mejorar,
que quiere abrirse a conversar, que quiere leer un libro, quiere buscar consejería, se acerca con facilidad, pero hay otros que le cuesta mucho acercarse a alguien o compartir las luchas, las batallas. Yo creo que todos hemos tenido batallas fuertes, como usted mencionó hace un momento, en diferentes etapas de la vida, porque dice que el matrimonio va en etapas, a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20. O sea, es un asunto, como usted dijo ahorita, del proceso, de ir creciendo y avanzando. ¿Cómo podríamos hacer para que la otra persona que no quiere abrirse, que no, con tanta charla que puede haber escuchado, a tantas cosas que va, pero no quiere doblegarse, o sea, tiene como miedo a abrirse, tiene miedo como a ser confrontado o confrontada con esa realidad, o tiene de repente, no tiene la cultura de la lectura, que a veces eso pasa en hogares donde a alguno de los dos no le gusta leer, no le gusta educarse? Ahí hay que trabajar fuerte. ¿Cómo podríamos hacer ahí, pastor? Bueno, pastor, ahí es bastante complicado, porque con el tema del libre albedrío es muy difícil a veces, porque hay personas que se niegan a buscar ayuda, que se niegan a leer. Lo terrible de esto es que cuando ya la otra persona se cansó de luchar, son los primeros que van al culto de oración a buscar ayuda. Yo lo que puedo decirles, más que una sugerencia, es una advertencia. Búsquelo, lea, sométase a Dios, busque ayuda antes que sea demasiado tarde. Porque al final, pastores, por más que uno les diga, hay gente que no va a querer buscar ayuda por orgullo, porque se la creen que saben de todo, porque creen que no les va a pasar. Mire, aquí en el pueblo donde nosotros vivimos es Alajuelita. Y hay gente que creyó que ellos nunca se iban a contagiar e hicieron un baby shower y ya hay un montón, o sea, se reunieron, ¿cuánto fue? 40 personas se reunieron en un baby shower porque pensaron, a nosotros el virus no nos va a atacar. Y ya hay 15 de esos 40 que son positivos. Hay 8 que en estos días aparece el resultado. Quiere decir que más de la mitad, y si todos comieron y si todos estuvieron allá, le aseguro que todos van a salir contagiados. Pero yo pensaba, todos los que salieron de ese baby shower iban a sus familias, a sus abuelos, a sus hijos, etcétera, etcétera. La cantidad de gente que contagió. Miren, yo tengo una enseñanza basada en el libro de Ruth, capítulo 1. Y cuando Elimelech tomó la decisión de moverse, él no pensó en las consecuencias. Y algunas veces nosotros cuando no buscamos y no nos atendemos, no medimos las consecuencias, que no se trata de solo uno. Se trata de la persona que amamos y de la gente que está alrededor de nosotros. Ahora, yo le sumo a esto, pastor, las parejas que son líderes en la iglesia y que son pastores. Yo les digo así, de una vez, directo a los ojos, no se vale estar ocultando cosas en el cuarto sucio. No se vale porque están ministrando gente. Están ministrando a personas que vienen del mundo, se convierten al Señor y que cuando un hogar, llámese líderes o pastores, les explota, ya sea el divorcio, ya sea la separación, ya sea la infidelidad, lo que sea, no solamente ellos se dañan la iglesia, dañan la comunidad y dañan la credibilidad del evangelio por todas partes donde se conoce la noticia. Entonces, más que recomendación, porque al final yo he tenido matrimonios que, es más, hay matrimonios que nosotros tenemos que les hemos ministrado durante 15 años y ella está dispuesta, pastores, yo estoy, pero fulano de tal es que no quiere y yo le digo y le pasa esto, ya lo amenacé con irme y no, matrimonios ya viejos, donde han sido amenazados ya por la esposa o el esposo y no quieren. Entonces, uno dice, Señor, que tu misericordia y que a ese hombre o esa mujer no les agarre demasiado tarde. Mis amados y queridos, y esto es una advertencia que yo hago, siendo pastores,
Porque aquí testifico, nosotros pastoreando estábamos en problemas graves como matrimonio. Estábamos tan sumergidos, pero tan perdida la atención de lo que era el matrimonio. Y como les dije en la charla pasada, estuvimos 5 veces al borde del divorcio cuando mejor estaba nuestro matrimonio. Cuando yo oí estas charlas, no es porque las leí en alguna parte, es porque vivimos. Y no me da pena decirle que Dios tuvo que restaurar un montón de áreas en nuestras vidas porque nos distrajimos, dimos las cosas por sentadas, nadie quería hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro que yo recomiendo a los líderes de zona, a los supervisores y líderes nacionales, que abran espacios saludables para que las parejas tengan la confianza de poder ir a hablar. Porque también eso hay que ponerle cuidado, porque hay personas que dicen, bueno, yo no hablo porque si yo hablo, esa es la próxima noticia en Facebook. No, que hayan personas de credibilidad, de buen testimonio y que hayan sido probados y comprobados que van a guardar la pureza de lo que se les va a hablar o de lo que se les va a revelar para ministrar a esas familias. Okay. Y que sí los hay, Pastor Eric, Pastor Elibert, sí hay personas en las cuales se puede acudir. Yo conozco mucha gente en Panamá que yo digo son gente de verdad de Dios a las cuales se puede acudir. Amén, amén. Bueno, si hay alguno más que tenga alguna pregunta, alguna pareja, hacemos este espacio para que la pueda hacer o la pueda escribir y el pastor sé que con todo gusto nos ayudará con la respuesta. Realmente es interesante lo que hemos tratado el día de hoy y creo que a todos Dios nos ha hablado. Así que si alguien más tiene otra pregunta, puede abrir su micrófono o puede levantar la mano y le damos el espacio. Y si no, terminamos esta conferencia el día de hoy. A ver, Manuel. Buenas tardes, pastores. Dios les bendiga. Tengo una pregunta, pastor. Usted comentaba que estaba tan sumergido en las cosas de Dios que no se dio cuenta cuando comenzó a distraer su matrimonio. Ahora bien, ¿qué cosas notó que comenzó usted a distraer el matrimonio? ¿Qué cosas notó? Que usted dijo, alto, algo está pasando, estoy distrayendo mi matrimonio. ¿Cómo se dio cuenta? Okay, permítame hablarle con un ejemplo. En uno de tantos, ¿no? En una ocasión estaba predicando en la iglesia y pasó varias veces, pero yo no me había fijado que cuando yo terminaba de predicar, en lugar de mi esposa estar a mi lado, ayudándome a ministrar, estaba en la parte de atrás de la iglesia y estaba orando yo por las personas y el Espíritu Santo me hace volver hacia atrás y veo a mi esposa en la pared de atrás de la iglesia y yo no sé si se vea bien, si se ve bien en la pantalla, pero ella me hacía. ¿Se ve bien? Sí, ella me hacía. En otra ocasión me dice, jale, jale. Y resulta ser que yo decía, ¿por qué mi esposa como que no está conectada conmigo con lo de Dios? En ese momento, una noche de esas, yo me di cuenta que algo estaba pasando. Y empecé a hablar ya con sinceridad. Y ¿sabe qué me dijo mi esposa? Estoy harta porque le ponen más atención a la gente que a mí. Predicas muy bonito allá, pero no eres un ejemplo de amor para mí. Hubo ocasiones que el culto terminaba a las 12 mediodía del domingo y despidiendo y abrazando y aquí para allá, mis hijas aguantaban hambre 2:30 de la tarde. ¿Y sabe cómo desperté? Cuando el doctor revisó a una de mis hijas y le dijo a mi esposa, disculpe señora, ¿en qué trabajan ustedes? Y ella le dice, somos pastores. Y le dice el doctor, su hija está enferma, pero la enfermedad que tiene es que ella no come a tiempo. ¿A qué horas almuerzan ustedes?
Bueno, es que somos pastores y mientras despedimos a la gente y mientras hacemos esto y lo otro. Y entonces el doctor dice, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero ustedes tienen que tomar una decisión. O siguen velando por la gente y su hija se muere, o le ponen atención a lo que está pasando con su hija. Eso hay que ponerle atención. Porque el mismo doctor nos dijo, usted está perdiendo a la familia. Mira, algunas veces mis hijas yo las vi blancas, digo yo, pero Dios no me dio hijas, me dio ángeles, están blancas ya, están transparentes. Y no era la blancura normal, se estaban muriendo de hambre. Y la mayoría de gente de la iglesia se despedía y se iba al restaurante y todo el mundo comiendo, hasta que el último llegara y le decía al pastor, mire, yo dando consejería a veces y tratando y aquí y allá. ¿Eso es malo? No. Es que a la gente que uno ministra hay que ubicarlas en el tiempo para darle prioridad al diseño de Dios. Y yo le enseñaba a los líderes, ¿sabe una cosa? Cuando usted pierda a su esposa, a su esposo y a su familia, la misma iglesia va a pedir que a usted lo cambien. Porque ustedes no están dando testimonio a la iglesia de un matrimonio sólido. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estos ingredientes, ¿cómo se llama? El ver a la esposa o al esposo vez tras vez, enojados, angustiados, y de un momento a otro tenso en la iglesia, mucho amor, mucha felicidad cuando estamos en el templo y en la casa somos otra cosa. Ahora, hay que analizarlo en este tiempo de pandemia, que ya no vamos al púlpito y ya no vamos a la iglesia. Amados, estamos recibiendo noticias, matrimonios cristianos, como ya no van al templo y ya no tienen tanta cosa que hacer por aquí y por allá, están en un puro pleito en la casa. ¿Qué pasó? Pastores y líderes, ¿qué pasó? Vivimos felices allá, pero no podemos vivir juntos acá. Allá somos ángeles y en la casa somos perros y gatos. Entonces, cuando hay pleitos frecuentes, cuando se descuida la oración, mire, quisiera hablar aquí toda la tarde. ¿Sabe cómo está mi hermano Shirley? ¿Sabe cómo uno se da cuenta? Y es uno de los ingredientes más fuertes, que está distraído cuando se sienta a hablar con la otra persona durante largo tiempo. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo sé, así, concentrarme a tomarnos un café por una hora, media hora con alguien, y yo los dejo hablar y hablar y hablar y hablar. Pero todo es iglesia, todo es ministerio, todo es aquí y allá. ¿Eso es malo? No es malo. Pero no hablan de su casa, no hablan de su hogar. Mire, conozco montones de matrimonios que aun cuando están en la intimidad, en la noche, que van a tener relaciones antes de acostar, antes de tener relaciones, antes de desnudarse, le dicen, mi amor, ¿te diste cuenta? Yo creo que María no vino al culto ahí. ¿Te diste cuenta? Yo creo que hoy como que los músicos no estaban tocando, como que la nota no estaba bien. ¿Te diste cuenta? La familia tal, la familia Álvarez, como que no llegó. Segundos antes de hacer el amor. Eso es terrible. Esos son síntomas de que algo nos está sacando. Por eso les dije que José y María en el templo perdieron a Jesús. Haciendo las cosas de Dios perdieron al maestro. ¿Qué es lo que está diciendo Pastor Hugo? Que las cosas de Dios son mal. No se confunda. Lo que estoy diciendo es que, como dijo Jesús, debemos de hacer esto sin dejar de hacer aquello. Correcto. ¿No? Yo cuando estoy con mi esposa en la vida, en mi momento íntimo, sexual, yo no quiero que me hable del culto. Yo no quiero que me hable de la vigilia. Yo no quiero que me diga del ayuno del sábado o que tengo que ir de visita al otro lado. No. Yo quiero que se enfoque, que no se distraiga. Yo quiero que ella sepa que papi está todo para ella y que mami está toda para papi. Eso es lo que yo quiero. Ese es el diseño correcto. Ese es puro fuego, ese es fuego, pastor. Eso es como, mire, ¿sabe cómo? Y otro día podemos hablar de la zarza
de cómo en la vida sexual debe ser como la zarza. ¿Alguien recuerda la zarza que encontró Moisés? ¿Qué es lo que dice la zarza? A ver, Pastor Eric, ¿qué es lo que dice? Ardiente. Que la zarza ardía. Y no se consumía. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Oye, pastor, una pastora acá en Panamá, conversando una vez conmigo en una convención, me llamó porque Dios le dio una palabra y le dijo, muchos están cayendo en vicios ministeriales. Y esa palabra, mire, eso hace 4 años, y tanto ella ni yo hemos predicado sobre eso. Es un tema que está ahí como en remojo, orando, pensando cómo entrar por allí, porque creo que lo que más daño nos ha hecho a todos nosotros, háblese de pastor, líder, supervisor, el puesto que se tenga, aún los mismos hermanos de la iglesia, porque a veces hay hermanos que piensan que entre más están en el templo, más agradan a Dios, y no es así, no es así. Entonces, a veces los vicios ministeriales lo que hacen es que nos desenfocan del primer ministerio, que es la familia, que es donde tenemos que pasar ese tiempo, y creo que todos en algún momento nos ha costado el poder priorizar lo que realmente es correcto y lo que Dios establece en su palabra. Una de las cosas, pastor, que yo recomiendo a alguien que yo amo mucho y que ha sido un referente y un mentor para nosotros es el pastor Serafín y Alba. Ellos tienen mucho que hablar sobre el tema del cuidado en el ministerio con respecto a la familia. Entonces, apenas vean que aparezca charlas de él o documentos de él, por favor, léalo, porque es no solamente un maestro y predicador, sino es un hombre que habla desde la realidad de lo vivido y con mucho sentido con respecto al diseño de la familia. Y en Panamá, en el mundo entero es muy conocido, el pastor Serafín Contreras y su esposa Alba. Entonces es alguien a quien yo recomiendo, porque a veces hay gente que habla mucho, pero de fondo la cosa está terrible. Pastor Serafín y Alba es una persona que conocemos su vida y testimonio tanto en Panamá como en Costa Rica, y creo que vale la pena cuando él toca esos temas también escucharlo. Amén. Bueno, creo que ya estamos en el tiempo. Vamos a orar al Señor y darle las gracias por este momento tremendo que nos ha regalado Dios a través de la familia Aguilar. Un fuerte abrazo para todos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Voy a pedirle a mi hermana Lisbeth que ella cierre con la oración, la Lisbeth de Aguilar. Ella cierre con esa oración y dándole gracias al Señor. Y la próxima charla le avisaremos. Vamos a esperar quizás unos 15 días o el mes para irnos acomodando. La idea no es saturarnos, sino refrescarnos. Yo siento que estos 3 domingos han sido un refrescamiento para mí muy bueno. Me he despejado bastante. Qué bueno es poder escuchar a otro enseñar. Así que cualquier opinión que tengan sobre esto me pueden escribir y avanzamos. Pastora Lisbeth. Señor, te damos gracias porque hoy, Señor, tú nos estás enseñando todo esto, de saber, Señor, que tú hiciste este matrimonio, Señor, para comunicarnos, para hablar con verdad, Señor, para crecer juntos, Dios. Y te agradecemos por todas estas personas, líderes, pastores, matrimonios, que se unieron en esta hora, Señor, que esta palabra dé fruto, Señor, a 100, a 100 por 1, Señor, en montones de cosas con ellos, Señor, en su vida íntima, en su vida relacional, en su vida de ministerio, Señor. Que lo que hemos hablado hoy, Señor, que lo que mi esposo y yo por años hemos aprendido, que cada pareja, cada Señor, pueda llevarlo a su hogar, pueda llevarlo a su casa, Señor, y entender, Señor, que tú estás primero y que después está nuestro hogar, Señor. Te agradecemos por el pastor Eddie y su esposa, Señor, gracias por ello y por todos los hermanos, Señor, que se unieron en esta hora. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, pastor Eric, Elibet. Gracias a todos los hermanos y hermanas. Seguiremos orando por ustedes, les amamos muchísimo y esperando que se abran las fronteras para juntos compartir un ratito por allá. Amén. Gracias. Saludos a todos. Bendiciones.